Muchos me estáis pidiendo que analice Alpha Futures, están gustando mucho estos vídeos que estamos analizando diferentes empresas, así que bueno, allí va mi análisis de esta empresa de futuros. Y como siempre vamos a seguir el orden que es el adecuado desde mi punto de vista. Primero las normas de retiro, que es lo más importante. ¿Vale? Con este punto decidiremos si es interesante o no seguir analizando. Si las normas de retiro, como digo, son una basura, ¿para qué seguir investigando esa empresa? Si no vamos a poder retirar nunca, ¿vale? Vamos a ver el caso de Alpha Futures, que como veis tiene tres tipos de cuentas, ¿vale? Las normas de retiro de las cuentas estándar, ¿vale? Las vamos a analizar, luego la de las cuentas Advance y luego las cuentas cero. ¿Vale? Vamos a ver los tres tipos de cuentas y los tres tipos de normas de retiro, a ver cuál es la que más nos gusta y seguiremos avanzando finalmente hasta el camino o el tipo de cuenta que creemos que es mejor o descartando todos, también puede ser. Vale, las cuentas estándar, primer punto, los retiros primero y segundo solo tienes un 70% de split, es decir, tienes un 30%, si ganas 1000 te quedan 700, ojo cuidado, ¿vale? Luego ya sube al 80 a partir del tercer y cuarto y luego ya a partir del quinto el 90%. Esto es cierto, yo lo he hecho, he llegado a retirar para 5 veces y van subiendo, ¿vale? Pero es verdad que esos primeros dos retiros, mucho dinero se queda sobre la mesa, ¿vale? Hasta que no llegas al quinto, estás haciendo un split muy desfavorable. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, el retiro mínimo son $200, el máximo son 15.000, vale, está muy bien, ese rango está muy bien. Luego, punto importante, solo podemos retirar cada 14 días y además con una consistencia del 40%. Ojo con esto, porque no significa, y esto lo sé porque yo he retirado, que pasan 14 días y puedes retirar. No, tú tienes una ventana de retiro de un único día, el día 14. ¿Vale? Imagínate que la compras, te fondeas el día 1, pues el día 14 o el 15, no sé si cuenta ese día o el siguiente, pero bueno, da igual. El día que hace el día 14 es el día que tú puedes retirar. Si no retiras ese día, porque no cumples ese 40% o porque estás en negativo, tienes que volver a esperar 14 días, ¿vale? Al día siguiente no podrías, o que haya pasado el día 15. No, solo tienes la ventana de ese día. Es importante eso, ¿ok? Vale, lo del 40% de consistencia es algo bastante común en esta cuenta de futuros, pero significa también que nosotros podemos hacer un retiro realmente cada 3 días. ¿Por qué digo esto? Porque si tú ganas 3 días, por ejemplo, 300, 300, 300, cumple la consistencia, dejas de operar y cuando llegue el día 14 retiras esos 900. Es una estrategia bastante inteligente que yo solía hacer, ¿vale? Para no estar operando muchos días, que llegue el día 14, no estar cumpliendo todavía la consistencia, alguna vez me pasó, también lo digo, o estar en negativo y no poder retirar. Así que mucho cuidado con las ventanas de retiro en este tipo de modalidad, en la modalidad estándar, porque bueno, hay que ir con cuidado, ¿vale? Que no es lo normal, es el día 14 cuando puedes retirar. Luego, bueno, tienes un drawdown máximo, en fin, aquí cuando retires no se va a cero, simplemente se reduce tu drawdown, es lo típico, ¿vale? Está bien, ¿vale? No veo unas malas normas, simplemente teniendo en cuenta, ojo, lo del 70% de split las primeras veces, que eso es desfavorable, y también lo de los 14 días, que a mí eso no me gusta especialmente, la verdad, porque, oye, ¿por qué tengo que retirar el día 14 y no el día 15? No tiene sentido, ¿no? Sí tiene sentido porque te limita a tener solo una ventana de 24 horas y causa estrés. Si tú estás el día 13, por ejemplo, y ves que todavía te falta algo de ganancia para la consistencia, pues a lo mejor pierdes la cuenta intentando llegar a un objetivo un poco mayor, en fin, te causa estrés, ¿vale? Así que hay que ir con cuidado con esta modalidad. Luego, las cuentas Advance, ¿vale? Puedes retirar cada 5 días, si no me equivoco, ¿vale? Si tienes una ganancia de más de 200 y puedes pagarte cada día, eso, cada 5 días. Eso está bien, ¿es? Bajamos de 15 o 14 a 5 días, lo cual está bien, ¿vale? El retiro mínimo sube, ojo, mínimo tenemos que retirar 1000, ¿vale? Y el máximo se mantiene. Esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Porque $1000, una cuenta de 50.000, pues, no es tan sencillo, ¿vale? Aunque bueno, si tenemos que ganar 5 días de al menos 200, pues mínimo vamos a tener esto, sí o sí, para poder retirar. Aunque no es realmente así, porque podríamos ganar 5 días, pero haber perdido alguno por medio, tener 600, ¿vale? Y eso no nos serviría, ¿ok? Tenemos que tener 1000 para poder retirar, así que hay que ir con cuidado. Luego, puedo retirar el 50% de la ganancia, esto es algo bastante común en muchas de las cuentas, y luego, para retirar el 100%, tienes que conseguir 30 días de ganar 200, en fin, cosas que son bastante difíciles de conseguir, pero si lo consigues puedes retirar el 100%. Si lo retiras te quedarás sin la cuenta directamente, ¿vale? Pero bueno, aquí lo ponen, que te la cierran. El split es alto y esto está bastante bien, ¿vale? Pasamos de un 70% en las cuentas estándar a un 90% en las cuentas Advance, ¿vale? Las normas no son malas, ¿vale? Estas normas me parecen bastante buenas, pero vais a ver que los precios son bastante altos, ¿vale? Ya lo sabéis. Ya os lo aviso que las cuentas Advance, bueno, las normas de retiro son mejores que las estándar, sin duda. Vamos a ir a las cuentas cero. La cuenta cero, aquí no habla nada de consistencia, ¿vale? Lo cual es muy interesante. Tener en cuenta que aquí no habla de consistencia, por tanto no hay consistencia. Eso es muy interesante. Las cuentas cero, las normas de retiro son bastante parecidas, ¿vale? Como vais a ver, pero ya empezamos con, hay consistencia del 40%, como hablábamos en la otra. Eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Además, tanto en las cero como en la estándar, aquí no lo pone, pero no se pueden operar noticias. En las Advance sí se puede operar noticias.
¿ok? Otro detalle que no sé si lo pone por aquí, pero creo que no, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Cada 5 días, de $200, esto es lo mismo, ¿vale? Tenemos que ganar 5 días, no tienen por qué ser consecutivos, allí tampoco, eso es igual. El mínimo retiro aquí es 200, ojo, es mejor, y el máximo depende de la cuenta. En una cuenta de 50k máximo 1500 y una de 100 máximo 3000. Bueno, está más limitado, obviamente, que estas cuentas, que la estándar y que la advance, ¿vale? A nivel de retiro máximo. Aquí es lo mismo, podemos retirar el 50% del balance. Si alcanzamos 30 días de 200, podemos retirar el 100%. Esto es lo mismo. Y si lo pierdes, pierde la cuenta. Así que bueno, 90%. Ya veis que es bastante parecido la norma de retiro a las advance, con que aquí sí que hay consistencia y allí no. Y luego que el retiro mínimo aquí es menor, ¿vale? Pero el máximo también es menor, ¿vale? Entonces, bueno, la norma de retiro, en general, podrían ser válidas. Cualquiera de las tres modalidades tienen unas normas bastante aceptadas, ¿vale? No te piden muchos días, no te piden una locura, en fin, creo que son normas de retiro bastante asequibles. A mí, obviamente, las que más me gustan son las de las advance, ¿vale? No tienes consistencia, es verdad que tienes que hacer 5 días, pero bueno, aquí no, aquí solo serían 3 por la consistencia del 40%, pero tienes que hacer consistencia. Si un día te pasas y luego están los 14 días. Entonces, esta para mí es la estándar de las peores normas de retiro, ¿vale? Las peores, desde mi punto de vista. Aunque es cierto que cuando haces un retiro, el drawdown no te sube a 0. Aquí sí. En fin, hay como una mezcla de diferentes modalidades para retirar. A mí la que más me gusta, obviamente, es la advance, ¿vale? Luego la 0 y que quizás en última instancia las estándar, ¿vale? Que las he trabajado bastante y he retirado bastante de ellas, pero siendo objetivo, esa es mi clasificación ahora mismo en esta empresa, con las normas de retiro. Vale, hemos superado el check de los retiros, ¿vale? Hay diferentes modalidades, pero bueno, casi cualquiera nos parece más o menos interesante. Vamos a ver las normas de evaluación, ¿vale? Como hay 3 tipos de evaluación, vamos a ver cada una de ellas. Vamos a empezar por la estándar, ¿ok? La estándar, pues bueno, aquí pone un poco los beneficios de esta empresa. Básicamente, para poder fondearte necesitas simplemente llegar al objetivo, ¿vale? Que ahora lo veremos, pero en la cuenta de 50.000 son 3.000 de objetivo, con un drawdown de 2.000, ¿vale? Bastante común, bastante estándar, ¿vale? Y con un 50% de consistencia. Eso significa que tenemos que mantener esa consistencia y que como más rápido que podemos fondearnos es en 2 días, lo cual está bastante bien, ¿vale? Aquí pone algunos de los beneficios, ¿vale? Bueno, que puede retirar hasta 15.000, lo cual está bien, ¿vale? Este tipo de cuentas tiene un retiro bastante alto, ¿vale? Por retiro. Luego la consistencia, es verdad esto, que los ratios en las cuentas se mantienen, ¿vale? Fíjate que el objetivo son 3.000, aquí son 6.000 y aquí son 9.000, ¿vale? Se van manteniendo según el tamaño. En muchas empresas, cuanto más grande es la cuenta, más difícil es de fondear, y además el límite máximo también se mantiene, ¿vale? Va creciendo, entonces está muy bien, ¿vale? Y aquí el límite diario, en evaluación no hay límite diario, ¿vale? En fondeada sí, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta también, pero también se va multiplicando por el tamaño de la cuenta, lo cual es consistente, es lo que se refiere aquí. Y eso es una ventaja. Realmente en casi ninguna empresa ocurre. Cuanto más grande la cuenta, más difícil es. Y eso, bueno, pues no, aquí está bien, porque puedes comprar cuentas grandes, eso es interesante. Luego, no hay riesgo diario en evaluaciones, lo cual está muy bien, puedes pasar en 2 días, está estupendo. Aquí, como dice, pues te puedes fondear en 2 días. La consistencia luego baja al 40% una vez fondeado, pero en evaluación es del 50%. No hay que hacer colchón, ¿vale? Eso está también muy bien, la verdad. Para retirar no hay que hacer ningún colchón, simplemente cumplir la consistencia y retirar el día 14, ¿vale? Que es una cosa que se complica, como hemos visto, pero bueno, no está mal esa modalidad. Y luego, otra cosa muy interesante que lo hemos comentado es que el drawdown, el máximo drawdown, no sube a 0 después del primer retiro, ¿vale? Eso ocurre en muchas empresas, incluso en alguna modalidad de Alpha Futures también ocurre, ¿vale? Pero en esta no, en la estándar no sube a 0. Entonces, si tú has retirado lo que pone aquí, has hecho un retiro de 800, ¿no? O uno de 1.000, pues al final tu drawdown se queda bloqueado hasta lo que te ha perseguido hasta final del día, ¿vale? No te persigue más que eso, no sube a 0. Eso está bien, ¿vale? El drawdown se reduce igualmente, ¿vale? Porque si tú tenías la cuenta de 51.000, el drawdown se ha ido a 49.000, tú retiras 1.000, pues tu drawdown se queda en 49.000 y tienes la cuenta de 50.000, te queda 1.000 solamente. Bueno, está bien, en una cuenta que sube a 0 te quedaría sin drawdown. Es mejor, ¿vale? Es mejor. Y además, si lo bloqueas en 50, pues bueno, es interesante. Pero vale, que al final son detalles, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que tener por aquí en cuenta? Pues básicamente la consistencia, no se pueden operar noticias en evaluación, ¿vale? Perdón, en una vez fondeado, en evaluación sí se puede, no hay problema, ¿vale? En la consistencia del 40% no te fondeas, los límites, el split, que es una cosa también importante que hay que tener en cuenta, y sobre todo que haya activación, ¿ok? Esta cuenta tiene un coste de activación, luego lo veremos en costes, pero hay que tenerlo en cuenta también, y aquí porque es una de las normas, ¿vale? Cuando te fondeas hay que pagar una activación. Así que bueno, esta cuenta no está mal, pero bueno, hay ciertos detalles, la evaluación está bien, las normas de retiro son un poco peores que la otra, pero además aquí hay activación, así que bueno, hay que ir evaluando
desde mi punto de vista, no es la más difícil. Pero y los precios, como estáis viendo, no están mal, son unos precios bastante asequibles. Además, siempre hay un descuento del 10% con el código Tradesfera, lo cual es todavía más barato, ¿vale? Como mínimo, porque hay veces que suben el 20 o el 25, ¿vale? Siempre que pongáis el código Tradesfera tendréis el máximo descuento, eso sin duda. Pero bueno, se queda un poquito más barato incluso que esto, pero ojo que hay activación. Otro punto interesante, los resets son bastante baratos, ¿vale? También. Bueno, no está mal la empresa, no están mal las normas, pero activación no me suele gustar, split un poquito bajo al principio, ¿vale? Y bueno, consistencia del 40% y sobre todo lo de los retiros el día 14, que eso complica un poco todo, ¿vale? Le damos un aprobado justito, 5 un 6, yo creo que más que eso no le daría, pero está bien, es favorable. Ahora vamos a pasar a analizar las normas de la evaluación de las cuentas Advance, ¿vale? Que ya os adelanto que son las más caras, ¿vale? Pero bueno, hasta el momento las normas que más nos gustaban. Vamos a ver, de nuevo aquí, para bajar la evaluación, consistencia del 50%, lo mismo, se puede pasar en 2 días, ¿vale? Y que llegue al objetivo, eso es igual que la otra, no hay mucha diferencia. Aquí, a ver, los beneficios, lo mismo, 15.000 de retiro, esto coincide con la estándar, está muy bien, ¿vale? Luego lo mismo, se mantienen los ratios, ¿vale? Según el precio, 4.000, 8.000, 12.000, se va multiplicando, ¿vale? Según el tamaño de cuenta, eso está interesante. Aquí el drawdown es bajo, ¿vale? Ahora analizaremos, vamos a seguir viendo los beneficios, pero vais a ver que hay ciertos detalles aquí que no son buenos. No tiene riesgo diario, eso está bien, punto a favor desde mi punto de vista. No hay consistencia una vez fondeado, ojo, muy interesante, ¿vale? No hay normas de noticias, está muy bien. Es decir, podemos operar noticias. No hay scaling plan, es decir, tú puedes operar todos los contratos del principio. Bueno, a mí se me da un poco igual, pero habrá gente que le gustará. 90% de split, eso es mucho mejor que la estándar, sin duda. Y puedes retirar 4 veces al mes, porque cada 5 días, ¿ok? Aquí no dice nada de que no se bloquea el drawdown, porque aquí cuando retiras sí que se sube, ¿vale? Y además, si no recuerdo mal, creo que hay que hacer un colchón también. Pero bueno, al fin y al cabo, si vas a retirar 1.000, pues aunque no te obliguen a hacer un colchón mínimo, tendrás que llevar la cuenta a 2.000 para no perderla enseguida. Entonces, bueno, de forma intrínseca, sí o sí tienes que hacer colchón. Así que bueno, tiene ciertas cosas interesantes, como el que no tiene riesgo diario y que no hay consistencia, ¿vale? Y las normas de operar noticias también está muy bien, pero ojo aquí, por ejemplo, la cuenta de 50.000, que solo podemos perder 1.750, ¿vale? Respecto a los 2.000 que perdemos en la estándar, y el objetivo se sube a 4.000, ¿vale? En lugar de quedarse en 3.000. Es mucho más difícil fondearnos, y el precio bastante más caro, ¿vale? Es verdad que de nuevo tenemos algún descuento siempre, pero es un precio más caro. Y el reset aquí no tiene descuento, ¿vale? Ya lo veis que no es más barato como en el estándar. Luego, pues, hay cosas buenas, ¿vale? Las noticias, lo de los retiros y todo esto, pero precio caro. Además, también hay activación, ¿vale? Así que bueno, al fin y al cabo, ahora si les ponemos una balanza entre la estándar y la Advance, pues sí, la Advance tiene cosas mejores, pero luego está el precio, que es también mucho más caro. Entonces, bueno, yo de nuevo la daría un 5 o un 6, porque las normas de evaluación me parecen bastante peores que las de la estándar, ¿vale? Aquí es lo de siempre. Si hay una cosa muy buena, si las normas de retiro son muy buenas, las normas de evaluación son un poco más difíciles. Suele estar compensado, ¿vale? Así que desde mi punto de vista, como digo, muy buenas normas de retiro de esta modalidad, de la modalidad Advance, pero las normas para fondearse son difíciles y vamos a gastar bastante en intentos, en exámenes, porque es muy fácil perder una cuenta con 1.750 de drawdown, ¿vale? A la que tienes que hacerle 4.000, que es una barbaridad. Pero bueno, de momento ninguna de estas modalidades parece sobresaliente, ¿vale? Al fin y al cabo, pues una es más cara, otra más barata, una más fácil de fondearte, otra más difícil de fondearte, y a la hora de retirar, pues al revés, una más fácil y otra más difícil. Al fin y al cabo, de media van a ser muy parecidas, ¿vale? Y bueno, ya uno elige la que más le guste, pero en ambos casos son buenas, pero no sobresalen, no son excelentes desde mi punto de vista. Y para acabar vamos a ver las normas de evaluación de la cuenta cero, la que nos queda, ¿vale? En retiros nos gustaba bastante también, era la segunda que más nos gustaba. Vamos a ver las normas de retiro. Vale, perdón, las normas de evaluación, ¿vale? Vamos a ver, primero que todo, importantísimo, no tiene activación. El plan cero no tiene activación, no tenemos que pagar $149 cuando nos fondeamos. Importante, punto muy bueno. Las otras dos sí lo tenían, ¿vale? Más beneficios, se puede pasar en un día, no hay consistencia en la evaluación, ¿vale? Eso está muy bien. Las otras dos, una tenía un 50%
y las dos tenían un 50% en evaluación, si no recuerdo más, creo que sí. Así que esta no tiene consistencia, lo cual en un día nos podemos fondear. Eso está de lujo, está súper bien. Luego, como digo, no tiene coste de activación. Luego, igualmente se mantiene... Aquí solo hay dos modalidades, la de 50 y la de 100, no hay de 150, ¿vale? Eso es cierto, pero igualmente se mantiene el ratio de 2000, lo que decíamos siempre. Eso es todo igual en todas las cuentas. Ok, 90% de split, ¿vale? Muy bien, igual que la de... el Advance, ¿vale? Muy bien, eso es muy interesante. Igualmente te puedes pagar 4 días al mes, igual que el Advance, te puedes pedir a cada 5 días, es decir, las normas ya las hemos visto, son muy sencillas. Y, ojo, no sube a 0 después del primer retiro, ¿vale? Eso es muy importante también. Esto es algo interesante. La cuenta Advance no dice esto, por tanto sí sube, ¿vale? Habría que confirmar el soporte porque no lo he escrito, pero es una cuenta que no he comprado nunca porque no, al fin y al cabo es muy cara y ya veis que no era más interesante. Pero no ponía esto, así que seguramente sí subirá a 0. Esta tampoco sube igual que la estándar y eso está muy bien. Aunque de hecho vamos a tener que hacer un colchón, ¿vale? Pero al menos no nos están estrangulando del principio. Eso es un buen punto también a favor de esta cuenta, ¿vale? Tiene un máximo riesgo total de 2000, eso está perfecto. Tiene 3000 de objetivo, está muy bien. Sí que tiene riesgo diario también en evaluación, ¿vale? No solo cuando te fondeas, aquí también hay en evaluación, pero bueno, no está mal tampoco. El precio está muy bien, ¿vale? Si le restáis el descuento del 10%, que siempre con el código Tradesfera vais a tener un 10% aquí. Se quedan $89 siempre que queráis comprar y a veces hay más descuentos y se puede quedar en 70 y algo muchas veces, ¿vale? Aquí el reset ya por defecto sí es más barato, ojo, eso está muy bien también, ¿vale? Consistencia al 40% solamente una vez fondeado. Ya digo, en evaluación la puedes pasar en un día, no hay consistencia. Y es verdad que no puedes operar noticias, ¿vale? Sí que hay restricciones una vez fondeado, ¿vale? En evaluaciones no hay problema, pero lo importante es estar atento aquí, ¿vale? Bueno, para retirar ya hemos visto cómo era. Y esto es todo, ya lo hemos visto. Y activación 0, ¿vale? Así que bueno, las normas de evaluación, desde mi punto de vista, la mejor sin duda son las 0, ¿vale? Porque no hay activación, la puedes pasar en un día. Es verdad que sí que hay riesgo diario, pero bueno, la puedes pasar en un día, da un poco igual realmente desde mi punto de vista, ¿vale? Y bueno, tiene puntos muy interesantes que desde mi punto de vista la colocan en el top de las 3 modalidades y la que yo siempre normalmente elijo, ¿vale? La cuenta 0. Es normas de retiro bastante buenas y normas de evaluación las mejores. Así que para mí, si tengo que comprar alguna cuenta en Alpha Futures, normalmente, aunque ya digo que he comprado cuentas estándar y he retirado de ellas también y me han durado bastante, pero la que últimamente me gusta más y que suelo comprar casi siempre son las cuentas 0. Y bueno, después de todo esto llegamos al último punto, que no por ello menos importante, que es el precio, ¿vale? Vamos a analizarlo. Directamente ya hemos visto un poco, vemos que las cuentas Advance son muy caras, ¿vale? A mí, desde mi punto de vista, no convienen, no las suelo comprar, de hecho no he comprado, creo que compré una vez una solamente, pero no suelo comprarlas. Las estándar son las más baratas, ¿vale? Pero luego las normas para retirar no son las mejores. Tiene un split muy bajo, ya lo hemos visto. Una empresa que, bueno, si tengo que elegir entre Advance o estándar, elegiré antes estándar, ¿vale? Pero para mí las mejores y las que tienen también mejor precio desde mi punto de vista, aunque es un poquito más caro esta cuenta que esta, ¿vale? Pero luego no tienes activación. Aquí tienes unos $150 de activación. Es bastante caro, ojo. Así que esta es un buen precio. Además, súmale el descuento de Tradesfera, como hemos dicho. Así que bueno, sin duda, una cuenta a un precio de 89 normalmente o incluso menos, está muy bien. Y este es mi análisis, ahora tienes que hacer el tuyo. Y si después de eso decides introducir esta empresa en tu portfolio, recuerda que si utilizas el código Tradesfera, además de tener siempre el mejor descuento, puedes ganar un montón de premios como teorías privadas conmigo, indicadores, el tracker, en fin, un montón de herramientas premium que tenéis disponibles en Tradesfera Rewards. En definitiva, Alpha Futures es una de las empresas que está en mi portfolio. Hemos analizado en detalle todas las modalidades. Las cuentas 0 desde mi punto de vista son las mejores, son las que tengo ahora por ejemplo fondeada. Estoy diversificado en ella y en otras empresas que ya hemos visto y que seguiremos contando. Si quieres que analice alguna otra empresa, por favor déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.